Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén escuchando este podcast. Nosotras estamos aquí en el mismo lugar físico con mi amiga personal Male Rey. ¿Cómo estás, Male? Hola, por fin volvimos. Volvimos. Van todos volviendo de a poco. Sí, y no sé si toda la gente se enteró que volvimos. Bueno, igual la gente se entera. Sí, se va enterando, ¿no? La gente se va enterando. Un placer volver a este podcast un año más. Y sobre todo, muchas gracias a toda la gente que escribió preguntando. Siempre. Pidiendo. Sugiriendo cosas. Sí, una masa, la verdad. Estamos acá básicamente por insistencia. Por supuesto. Todas las personas que escuchan este podcast. ¿Vos qué tal? Bien, bueno, hoy es un día de lluvia torrencial. Sí. Lo cual a mí me da muy profunda fiaca. O sea, yo no... Soy el tipo de gente que cancela todas las actividades cuando llueve. Bueno, yo siempre a mí siempre me mandaban igual a la escuela. Yo también. Como que A la escuela hay que ir igual. Sí, pero había algo especial de esos días que faltaban muchos. Para mí estaba bueno, o sea, y de hecho en el secundario, cuando ya yo podía más o menos manejar mis propias faltas, me di cuenta que no hay que faltar el día de lluvia porque gastás una falta en un día en el que igual no vas a hacer nada. Tal cual. Entonces, nada. no vale la pena. Pero fuera del colegio, digo, no. Todo lo demás bastante feo. Hay que cambiar. Pero bueno. Che, siento que pasaron un montón de cosas que no comentamos, que yo Claro, a ver. les venía diciendo esto, lo llevaría al podcast. Por ejemplo, por ejemplo, no sé. Bueno, vos sacaste un libro nuevo, muy bueno, que ganaste un premio. es verdad. Se murió David Lynch, por ejemplo, que Sí, es a mí me cierto. pegó muy mal. No, sí, fue un montón. Igual en enero no hubiéramos estado. No, igual en enero nunca estamos. Pero yo estuve muy conmovida, estuve tipo 5 días vistiéndome de negro como luto. Eso es una gracia. No, sí, me repegó. Y después, no sé, pasaron cosas de libros, películas que vimos. Bueno, Obvio. el Eternauta ya lo comentaron la semana pasada. Bueno, tampoco pasó hace tanto el Eternauta, tampoco hace nada. ¿No es cierto? Y pasó, yo por lo menos siento que pasó la feria del libro, que un poco me pasó por encima. También, semana pasada. Semana pasada. Sí. Pero bueno, nada, un placer estar acá. Yo traje varias cosas. ¿Qué trajiste? Fue un poco raro lo de qué me dejaban. Sí, al final, ¿qué te dejaron? ¿Cómo fue? A ver, explícanos de vuelta eso. Yo escuché el podcast de la semana pasada con cierto interés a ver qué me dejaban. Decidían, sí, o qué decidían sobre qué dejar. Sí. Y bueno, terminaron diciendo... Y Pablo dijo, lo pienso después, que lo fue un pienso papelón. después. Entonces yo estaba chato en un colectivo y le escribí a Pablo y le digo, Pablo, a ver, en una... ¿Qué me da? Hago que... No, bueno, no sé, estaba pensando alguna dicotomía. Le digo, no, decime un tema, una... Sí, un tema, una pregunta, algo, pero... Bueno, finalmente me dejó una pregunta sobre la edición independiente, ¿no? Me decía que se habla mucho de edición independiente y que explique un poco de independiente de qué. Y yo le dije, bueno, me das pie como para que comente brevemente la feria, no sé, el panorama editorial muy por arriba, chicos. Esto es algo que no pretende ser nada exhaustivo. Así que, si te parece, empiezo con eso, con algo temático. Y traje varios libros para comentar porque, bueno, estuve leyendo cosas y me parecía importante comentar algunas de ellas. No, bueno, a ver, terminó la Feria del Libro de Buenos Aires, una feria larguísima, 21 días. Sí, es de las más largas, ¿no? De toda América seguro, la de Bogotá le sigue con 16 días. Fue mejor que la del año pasado. En todo, ¿no? En gente y ventas. En gente, en ventas, en cantidad de actividades. Sí, igual la del año pasado fue malísima. Fue terrible, o sea, sí. La gente de acuerdo. Que trabaja en esto comparaba con la de 2023. Bueno, sacando la de 2024. Pero es un montón, porque claro, porque a veces es todos los años peor y ya que no sea todos los años peor es una buena noticia. Sí, como que repuntó. Pero también hay gente que dice, estuve leyendo ahí algunos análisis de gente de a pie, ¿no? No todavía con números de cada editorial, porque eso se está todo procesando. La feria terminó este último lunes. Que fue buena para los grandes grupos y fue buena para las editoriales que traen libros de España. Porque, sí, estaban muy baratos. Claro, tienen un precio más competitivo porque nosotras estamos muy caras, digamos. Sí, la Argentina está carísima. Entonces pasaba un poco eso, que por ahí se vendieron más libros importados que nacionales, que al final de cuentas no está tan bueno. Sí, obvio. Fue una feria también que yo veía la acumulación en los grandes pasillos de la feria. Sí, yo la vi repleta de gente totalmente, mucho más que 2024. Sí, pero sobre todo en el centro del pabellón verde, que es como donde están los grandes grupos que tienen línea de cajas, ¿viste? Es que también porque había mucha firma de youtubers, mucha firma de bestsellers que ni conocemos, como de afuera. Muchas adolescentes. Young adults, claro, como había mucha, me parece que a veces la acumulación de gente, porque hay una fila de 50 personas para tomar. Pero es cierto que los stands de las periferias estaban bastante más vacíos. Claro. Costaba mucho más llegar a ellos
ellos y llevar a la gente hasta allá. Sí. Pero bueno, eso es algo que por ahí la feria tendría que rever en cuanto a los costos para participar. Claro, ¿y dónde ubicar el stand, el real estate? No, y que los sellos más pequeños que tienen estas dificultades también tengan un acceso más barato. Son carísimos los stands de la feria. Claro, y en general las editoriales se juntan con otras editoriales. Muchas para participar, pero bueno, me parece que hay algo para revisar ahí y algo que siempre digo, que para mí la entrada debería ser gratuita. ¿Y cuánto costaba este año? Costaba entre 5.000 y 8.000 pesos según el día que fueras, que tampoco era súper cara, pero bueno, si tenés hijos, querés invitar a alguien a... ¿Pero los chicos también pagan? A partir de cierta edad, sí, creo que de los 10. Ok. Pero me parece que está buena que entre gratis y se compre libros. No, entiendo que te devuelven el precio si compras un libro, ¿no? Pero debe ser un chino. Sí, bueno, no importa. Y después algo que también me parece para decir es que fue muy raro lo de la ciudad invitada. En todas las ferias hay una ciudad invitada, que otros años fue San Pablo, fue Barcelona. Pasaron cosas muy buenas con la ciudad invitada. Y esta vez era Riyadh, la capital de Arabia Saudita. Sí, yo vi mucha gente caracterizada. Sí, era una delegación enorme, era un stand con el doble de metros cuadrados que las otras ciudades invitadas, a doble altura, y mencioname un autor de Arabia Saudita, o un autor que esté traducido, alguien... ¿Pero será porque son potencia petrolera y tienen un montón de movida? Exactamente, están queriendo entrar al resto del mundo, que la gente conozca su cultura, pero en una feria del libro la programación cultural y la delegación tiene que estar pensada para la gente que va a ir. Sí. Esto era como que era una cosa solo por el exotismo, ¿entendés? Entrabas y te convidaban café. Lo vi. Y primero eran todos hombres. Sí, eso también lo vi. Nadie hablaba español, ni siquiera es que tenían un intérprete para... Sí, fue muy bizarro. Fue realmente raro. Se sentía extraño ahí, porque me parece que primero una comitiva sin escritores en una feria de libro no suma. No. Y además que sentí más la distancia que el puente, ¿viste? Porque otras veces se generan con gente de acá y gente de allá. Ellos estaban como separados, haciendo todas cosas entre ellos, y fue un poco chocante. Y además hacían unas ceremonias con unos tambores muy fuertes en el medio del pasillo 2 veces por día, que era realmente ensordecedor. Sí, como que si uno va a pensar esos puentes culturales, efectivamente tienen que estar pensados para que sucedan y no para que sean una postal rarísima. Sí, me pareció un poco forzado todo, no sé qué acuerdo habrán hecho para participar. Deben tener mucho dinero. Pero bueno, la feria del año que viene cumple 50 años, así que supongo que estarán ya preparando todo para una gran celebración. Claro. Destaco la gran calidad de las actividades, tanto las organizadas por la feria, la Fundación del Libro, como las que arma cada editorial, porque había de todo. De todo. Y estaban muy buenas y en general... Muchas para niños muy simpáticas. Con muy buena convocatoria, Zona Futuro, Orgullo y Prejuicio, muy buenas actividades. Mucha gente por ahí iba a la feria de paseo sin poder comprar mucho, pero sí con la posibilidad de participar gratuitamente de alguna actividad que para mi gusto estaba muy bien. Sí, eso me pareció también. Pero bueno, para retomar un poco esto de las editoriales independientes o cuando decimos los grandes grupos, quería un poco aclarar esto, que cuando decimos independientes, que es un rótulo que se viene usando hace muchos años ya, básicamente son independientes de esas empresas gigantes que tienen adentro distintos sellos con diferentes temáticas. Y básicamente esas grandes lo que hace empezar muchas veces a la hora de decidir qué libro publican o no son las decisiones del equipo de marketing y de estrategia comercial, y no solo la de un editor o una editora que está armando un catálogo coherente con obras un poco más arriesgadas. Es increíble el ecosistema argentino de editoriales independientes que se consolidó muchísimo, porque básicamente son las que descubren a los nuevos escritores y escritoras. Muchos escritores y escritoras empezaron que después sean comprados por las editoriales grandes, que ya uno diría, yo creo que ya no leen manuscritos. No me animo a afirmarlo como al 100%, pero yo creo que realmente ya casi no leen manuscritos. Cuando digo que no leen manuscritos, digo que directamente agarran un primer libro publicado por una editorial independiente y lo dan por manuscrito y contratan el segundo, ¿no? Sí, como pasó con Dolores Reyes, por ejemplo, con Cometierra, es un caso de eso. Después hubo otros casos, por ejemplo, el de Selva Almada, que tenía 2 libros en Mar Dulce, fue muy bien con Ladrilleros y con El viento que arrasa, y después pasó a Random House. Gaby Cabezón también empezó en Eterna Cadencia. En Eterna Cadencia y pasó a Random. Ariana Harvix empezó también Mar Dulce y pasó a Anagrama.
España, y así como estos hay muchísimos otros ejemplos acá y en el resto del mundo. Sí. No sé si en todas las colecciones dejan de leer manuscritos, pero sí se agarran de ese pequeño éxito de una independiente para sumar a sus filas. No en todas las colecciones. Sí es verdad que también las colecciones literarias de las editoriales grandes funcionan como pequeñas editoriales también. Sí, son sellos, subsellos dentro de ese conglomerado. Pero algo que sí cambió, que por ahí es interesante, por ahí a Pablo le puede interesar, es que antes las editoriales independientes más tradicionales, más históricas, llevaban el apellido de sus dueños, ¿no? Como eran esos. Mira, me interesa eso. Yo tampoco lo recuerdo. O sea, Gallimard era el apellido del dueño, Giacomo Feltrinelli en Italia, Adriana Hidalgo en Argentina, Tusquets, una editorial muy conocida. Es verdad. En España fue fundado por Oscar Tusquets y Beatriz de Moura. Y después hay una muy emblemática de Estados Unidos que tiene 3 apellidos, Farrar, Straus and Giroux, que eran 3 tipos que fundaron una editorial en la década del 40 buenísima, donde publicaron, por ejemplo, a los Beats, a Kerouac, a T.S. Eliot, a Virginia Woolf. Pero eran proyectos muy personalistas, con pocos socios, con decisiones que se tomaban con mucho riesgo. Y con el tiempo, ¿qué pasa? Esas editoriales crecen en volumen, crecen en tamaño de personas, de catálogo, de cantidad de ejemplares que lanzan. Y muchas veces, si no hay un heredero o una heredera que quiera continuar esa tradición, terminan siendo absorbidos por estos sellos. Claro. Por ejemplo, Tusquets. O sea, Tusquets fue una editorial independiente hasta cierto momento, y cuando se jubilan, le venden a Planeta en 2012 el sello. O sea, pero Paidós entiendo que es un caso parecido, por más que no tenga el apellido, era como psicoanalistas, estaban como en una muy específica. Sí, por eso hay muchas que terminan sumándose a un conglomerado editorial. Y es interesante el caso de Anagrama, que supongo que muchas personas que escuchan este podcast fueron o son lectoras de Anagrama. Les comento brevemente, fue fundada en el 69 por Jorge Herralde en la ciudad de Barcelona, y él la dirigió por 5 décadas. Él tomaba, digamos, todas las decisiones. Es el editor, de Carver, de Melino Tom, de Carrer, de Bolaño, de Piglia. Podemos seguir enumerando muchísimo rato. Y él inventa varios premios. Él primero tenía una editorial más que nada de ensayo y de traducciones. Y desde el 69 hasta el 83 era básicamente eso. Y en el 83 él inventa el premio Herralde de novela. Le pone su propio nombre al premio, ¿no? Eso también, claro. ese tipo de gestos, que son un poco ya de otra época. El premio Herralde, digamos, es el que arma la colección de narrativas hispánicas en la que se empiezan a publicar textos escritos en español, que después ese premio lo gana Los Detectives Salvajes, lo gana El Pasado de Alan Pauls, y se vuelve como una colección que consolida a escritores en lenguas hispanas. Pero ¿qué pasó? Herralde no tuvo hijos, no tiene herederos, digamos. Entonces, desde 2010, con él ya bastante grande, se puso a negociar, a abrir el juego, a ver a quién le dejaba nada más, nada menos que Anagrama. Y terminó armando algo bastante interesante que se comentó mucho en ciertas ferias de Frankfurt, que fue un acuerdo editorial con Feltrinelli, que es una editorial italiana. Sí, muy conocida. Que tenía un espíritu similar al de Anagrama, pero más grande, digamos. Hizo un acuerdo progresivo por el cual él seguía siendo el director y le iban comprando cada año un porcentaje de la empresa, hasta que él directamente en 2017, 7 años después de cerrar el acuerdo, cede finalmente la dirección porque pasa a ser accionista minoritario. Y desde 2017 él es asesor, digamos, ahora Herralde tiene 90 años. Claro. Y pertenece a la empresa Feltrinelli, y la directora es una editora española que se llama Silvia C.C. Así que me parece interesante pensar eso, ¿no? ¿De quién son las editoriales? ¿Quién son las editoriales? ¿Por qué alguien toma la idea absurda de poner una editorial? Sí, yo siempre lo aliento, pero aclaro que es muy difícil y que lleva muchos años vivir de tener una editorial. Sí, claro. Muchísimos. Así que piénsenlo varias veces, asesórense bien. Y quería aprovechar que estábamos hablando de libros para comentar 2 libros de poesía de este último tiempo que estuve leyendo y que me gustaron mucho. Agarré como una racha de libros sobre muertes, duelos, no por nada en especial, no es que estaba... También es un tema que en los últimos años se ha escrito mucho. Sí, notablemente, ¿no? Post-pandemia, ¿por qué te parece que es? No sé, yo a veces pienso que... En parte, en realidad pienso, no sé si se escribe mucho o es como que nosotros somos más grandes. También, y los escritores que seguimos, ¿no? Como que la gente a la que uno le seguía la pista donde tenía 30, 40 y ahora de pronto se le mueren los padres o se le mueren los amigos, ¿no? También hay algo de una generación que quizá descubre el tema.
Sí, bueno, y también digo, como es un tema que está bastante así, se rescatan libros de otra época También, sobre el duelo. De hecho, uno de los que traje es un rescate y el otro es un libro muy, muy nuevo. Voy a empezar, son 2 libros escritos por mujeres, por Linda Pastan y por Perla Zúñiga. Voy a empezar por el de Linda Pastan. ¿Conoces esta poeta? No. Bueno, eso es muy loco. El libro se llama Las 5 etapas del duelo. Lo editó una editorial que se llama Serapis de Rosario, que son muy buenas, unas chicas que tienen una editorial, hacen muy buenas traducciones, traducen del alemán, del inglés. Linda Pastan, Las 5 etapas del duelo, es un libro ella es una poeta norteamericana que nace en Nueva York en el 32 y que muere en 2023. El prólogo, que es de la traductora también, de Renata Prati, es muy buena la traducción y muy bueno el prólogo, la presenta diciendo algo muy certero, que Pastan no es una poeta muy popular, pero que hay una historia muy popular en su vida que cada vez que buscas una biografía sobre ella aparece, que es que en 1954 Pastan le gana un premio de poesía en la revista Mademoiselle, nada menos que a Sylvia Plath. Claro, en la revista Mademoiselle trabajó Sylvia Plath mucho tiempo. Bueno, las dos nacieron en el mismo año en la costa este, las dos se dedicaron a la poesía y también tuvieron una vida doméstica, hijos, marido. Las dos escribieron sobre sus amarguras y sus riesgos, pero terminan contrastando porque Plath se suicida a los 30 años metiendo la cabeza en el horno y Pastan muere a los 90, entonces ella continúa. Pero es cierto que no fue nunca tan reconocida en su país y mucho menos a nivel extranjero con traducciones y quizás no lo es porque ella se retira de la poesía durante 10 años para ser madre, para criar a sus hijos y un poco se borra de esa escena de la juventud. Pero después cuenta también Renata en el prólogo, que cuando Pastan termina de criar a su tercer hijo, lee un libro de Adrienne Rich del 66 que se llamaba Las necesidades de la vida y que ella se da cuenta leyendo ese libro que volver a la poesía era una necesidad. Y a partir de ahí nunca la abandonó, escribió 16 libros, recibió muchísimos premios, pero sigue siendo poco conocida y bueno, hay que ver por qué, digamos. La hipótesis que tira acá la traductora es que ella tiene un perfil bastante bajo, una poética tranquila. ¿Está viva? Una voz suave. Murió en 2023, a los 90 años. No hace nada. Es como una belleza de lo cotidiano la de ella, no es como esas poetas sacadas o que hablan de la naturaleza. Ella habla de lo que tiene al alcance de su mirada, que en principio es la maternidad, el crecimiento de sus hijos, después la vejez pasa a ser también un tema, y también del vínculo con otros poetas. En este libro, Las 5 etapas del duelo, le dedica un poema a Mark Strand, otro a partir de la obra de Crilly, o sea que estaba leyendo a sus contemporáneos también. Y está organizado con esto de las 5 etapas del duelo. No sé si sabes lo que es, pero sí, me acuerdo. Es una teoría de una psiquiatra yankee que se llamaba Elizabeth Kubler-Ross, que describe en los 70 estas 5 etapas de todo duelo, que serían la negación, la ira, la negociación, la depresión y la adaptación, ¿no? Estados por los que una pasa cuando está duelando. Fue un libro súper conocido, fue un bestseller un montón de tiempo y ella lo usa Pastan para estructurar estos poemas. Cada parte se llama así, como una de estas etapas. Y no es que son todos sobre muerte o despedida, pero hay algo de estar cerrando o trabajando los sentimientos que un poco por ahí hace el eco ahí. El libro es del 78, y ella lo publica cuando tenía 40 y pico de años. Y la verdad es que tiene un estilo, a mí me gustó mucho el libro, lo disfruté, y es una edición bilingüe, porque abajo tenés el poema en inglés en el caso de que quieras ir a la versión original. ¿Querés que lea uno? Sí, por favor. Dale, este se llama Espejo. La angustia de la niebla radica en lo disperso, la de la luna en lo monótono y el peso de las mareas. La angustia de las moras duerme junto al gusano de la seda. Decís que no es espejo la naturaleza, pero en la superficie rota del lago yo encuentro esquirlas de mí misma. Querés que ella te diga que es amor. El silencio es respuesta suficiente. Muy lindo. Son muy, muy lindos, son sencillos, son claros.
se prestan a varias lecturas, pero digo, no es que decís de qué mierda está hablando. No, O totalmente. sea, me parece un libro accesible para gente que no lee mucha poesía y me gustó mucho conocerla. Ojalá traduzcan más cosas de Linda Pastan. Ojalá Serapis siga con este proyecto. Bueno, y el segundo que traje de esta temática, muerte, duelo, fin de la vida, es un libro muy fuerte que me gustó muchísimo, que se llama Me muero, te quiero, de Perla Zúñiga. Perla murió el año pasado, el 14 de julio del 24, de cáncer, cuando tenía 27 años. Ay, no. Y esta es una publicación de Blati Ríos, curada muy especialmente por Mariano Blatt, quien fue su pareja durante varios años. Perla nació en Madrid en el 96, fue artista, poeta y DJ. Y conoce a Mariano medio de casualidad porque ella... a ella le diagnostican un tipo de cáncer medio raro que se llama sarcoma de Ewing, que es un cáncer óseo. Y ella, cuando estaba empezando el tratamiento, le prestan un libro de poemas de Mariano y se fanatiza y bueno, no sé, se encontraron. Escribe y se conoce. Sí, se conocen. Y ella, digamos, ella era una chica trans, artista y DJ. O sea, la fiesta y la noche es súper importante para su poética. Y todo el tiempo se ve su vida alterada por esta enfermedad y por los tratamientos, ¿no? Entonces ella publica Me muero, te quiero, sabiendo que, o sea, no lo llegó a ver el libro, pero lo arma ella sabiendo que va a ser su único libro, ¿no? Entonces, wow. tiene esa potencia, no es que después ordenaron sus papeles, sino que ella en sus últimos meses dice, bueno, voy a dejar preparado un libro para todos los demás. Pero una dice, qué tremendo, qué duro, qué difícil. Pero es lindo el libro. Pero el libro, claro, eso te iba a decir, el libro es súper potente, súper luminoso. Lo estás leyendo y decís, che, qué bueno que está esto, te dan ganas de subrayarlo. Es como que sentís que conoces un poco o podés entender la experiencia de ella y sobre todo el amor con la que la transita, el amor por la vida, el amor por sus amigas y sus amigos, por el lenguaje, por las palabras. Y con qué precisión también contarlo, ¿no? El libro tiene básicamente varias partes y tiene bastante humor. Por ejemplo, la primera parte del libro se llama La salud no es lo mío, ¿no? Como esa cosa de, bueno, ¿sabes qué? Al final no me fue tan bien con esto. La segunda parte se llama Galopando en el vacío. Y al final de todo hay una sección de sus diarios de 2024, que son unos diarios de muy cortitos, muy fragmentarios, de como un parrafito por día, de su último momento en el cual ella decide irse a la montaña, a un pueblo de la montaña, a ya recibir como, bueno, mucha medicación paliativa y a estar con su familia, sus amigos, mirando ese paisaje que le hacía tan bien. Ella como DJ pueden buscar cosas porque se llamaba Joven de la Perla, como el cuadro de Vermeer. Claro. Tocó muchas fiestas en muchos festivales, hizo muestras. Y eso, ¿no? Es alguien que trabajó con la enfermedad como tópico, siendo tan joven. Y la verdad que, bueno, nadie quiere morir y Perla claramente no se quería morir. Pero este es un libro que me parece que está hecho también para que no se queden tan tristes los que siguen viviendo. Lindo. Y en ese sentido nos conecta, me parece, con algo bastante primitivo del amor. Quería leer porque me parece hermoso también como homenaje a Perla, que se llama Fuimos felices, ¿cierto? Las caras que dejás de ver cuando entras a la sala blanca. El día antes lloré mucho por las caras con sus ojos, nariz, orejas y sonrisa. Las sonrisas. Es pensar en no volver a ver sus caras e inmediatamente me pongo a llorar. Escribí 3 cartas para todas las caras que son recuerdos, que son mi vida. Las metí en 3 sobres, las dejé en mi escritorio. Lo hice a puerta cerrada y las palabras iban solas. Una tenía forma de carta con un párrafo dedicado a cada cara porque a veces necesitas explicarte muy mucho, ayudarte de una narrativa lineal que les deje tranquilos. Las otras eran poemas. El primero no va para una cara en concreto. Son palabras que van a servir para muchas y el segundo está escrito para una cara. La cara con nariz grande, la cara con la que me levanto cada día y le digo alguna pista, porque avanzando hacia el final llegamos al principio. Me sigue dando miedo escribir, pensar e imaginar el final, porque cuando lo tienes cerca, lo sientes pero no lo describes. En un momento me llevo a tranquilizar al imaginar las cartas como anclas. En ellas no está mi final, sigo ahí entonces, cuando te vayas a la deriva,
lee una carta, lee poesía. Ay, no, qué lindo. Muy lindo. Me parece increíble. Bueno, es este tipo de fuerza, ¿no? También la que tiene y la que nos deja. Me parece una edición muy hermosa, muy triste también, pero de una sensibilidad que está bueno tener así a mano y no olvidarnos también de la gente que está pasando por estas cosas y puede transmitirnos estos sentimientos. Así que Me muero, te quiero, de Perla Zúñiga, se consigue en librerías, hay una edición argentina y otra española. Buenísimo. Lo estaremos buscando. Eso fue algo temático. Ponele, sí, me derivé un poco, chicos. Está muy bien. Libre este podcast. Obvio. Bueno, más? Traje algo prestado. Bien. De esto quería hablar desde el verano, que yo les dije A ver. al grupo, que es la película que se llama muy parecido a este podcast. Ah, sí, yo la vi, sabes que la vi el fin de semana pasado. ¿La viste? Sí. Bueno, la comentamos ya mismo. Dale. Se llama Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, de Hernán Rosselli. ¿Qué te pareció? Me gustó mucho. Me parece que tiene muy buenos recursos, está muy bien hecha. Como hay algo de la forma que está muy bueno. Exacto, la forma es muy Es original. básicamente bueno contarlo. No, pero a ver, primero decir que la están dando desde diciembre, creo, todos Sí, los sábados. en el Malva. En el Malva a las 8. ¿Y vos cuando fuiste a la función, estaba después la gente hablando de la peli? No. Porque para mí eso fue como muy clave. Terminó la peli y apareció el director, y aparecieron algunos de los protagonistas. Y ahí como que se me terminó de armar un montón. Bueno, a ver, eso es el retrato de una familia, básicamente, del conurbano, de la zona de Lomas de Zamora, que vive en Temperley, que se dedica a levantar al negocio de las apuestas ilegales. O sea, es una familia que tiene montado un sistema por el cual hay gente que levanta apuestas, otros pasan los datos, y todo eso, bueno, es parte de un sistema clandestino. Tienen con esa plata en general también funcionan como agencias de préstamos clandestinas, o sea, es como que en general esa plata que tienen la van moviendo y por eso de hecho cuando tienen que pagar las apuestas en general no tienen con qué pagarlas. Sí, o sea, es como un mundo bastante lumpen de Lampa, de la tranza con la policía, por los territorios, porque si uno levanta apuestas es hasta esta avenida y la avenida para allá ya y levanta otro. Bueno, y esta es una familia que se llama Los Felpeto, que la conocemos a través del personaje de Maribel, que es la hija de un matrimonio que es la que nos empieza a contar un poco la historia de su madre y de su padre. En el presente de la película, el padre acaba de morir y ella queda a cargo con su madre de todo este negocio. Su madre se encarga más de la parte administrativa y de transar con la policía y ella de la gente, digamos, de los empleados. Todo esto eso, muy conurba. Pero toda esa trama se va conectando con otro tipo de material que son videos de la década del 80 y del 90 que supuestamente el padre Felpeto filma de su mujer y de su hija, ¿no? Entonces son videos familiares, videos caseros de cuando se conocen, salen, del casamiento, de cuando Maribel era chiquita. Y ahí empieza a pasar algo que son realmente ellos cuando eran chicos, ¿no? Como claro. Que los actores, o sea, los que estás viendo actuar de esta familia son los mismos que aparecen en esos videos del pasado. O sea que ahí empieza como la primera sospecha de nosotras como espectadoras. Y después hay toda una subtrama de la peli que está muy bien, que no la vamos a spoilear mucho, que es que ella cuando muere su padre le entra al Facebook y empieza a encontrar que quizás su padre tenía otra familia, una vida no tan transparente, y entonces cree que ella quizás tenga un hermano y empieza a investigar y esa parte se vuelve como, bueno, un desarrollo dramático diferente. Pero a ver, ¿qué pasa cuando... Me parece lo más interesante de la película es que una se pregunta cuando la está viendo, ¿es una ficción? Sí, porque está trabajada de una manera muy extraña en la cual efectivamente tenés material de archivo y gente actuando su propia vida. Es muy extraño. Entonces, ¿hasta dónde la familia se llama Felpeto? Sí, porque vos ves que dice, esta es Maribel Felpeto de verdad. Entonces,
ella realmente él realmente tiene material de archivo filmado en VHS de una familia que se dedica a lámpara. Es muy raro. Es un documental. Bueno, toda esa incomodidad es parte del hallazgo que para mí tiene la película, que es las dos cosas a la vez. Total. Y me parece muy inteligente ese planteo de correrse de lo esperable y a la vez de hacer ciertos guiños a esas películas como Buenos Muchachos, Scarface, como esas películas medio de una mafia medio lumpen, ¿no? Porque digo, mafiosos de Estados Unidos en general acceden a vidas de multimillonarios o quieren tener lujos, y acá ellos en un momento, ella tiene una conversación con una especie de amante y se preguntan, bueno, si tuviera más plata, y me cambiaría la moto, la verdad. Bueno, pero igual viste que en un momento también ella cuenta el ascenso social de su familia, que lo conocen, digamos, los mafiosos con Urban, de pasar al colegio privado, la casa de verano, ¿no? Como cosas que empiezan a pasar. Empiezan a pasar, pero terminan todos en la misma pelo pincho. ¿Viste? Obvio. Hay una cosa que puede ser estética que es distinta, pero esa idea también de mi viejo le compró un departamento tal, a tal, empiezan como unas movidas que dicen, mirá, 6 propiedades tiene ese que tiene cara de nada. Sí, no, es muy bueno. Estuve leyendo bastante sobre la peli porque todos los críticos de cine escribieron sobre ella. Leí una nota de Nicolás Previera que se llama La falsificación realista, que me pareció bastante interesante ese concepto. Después leí en La vida útil otra nota que hablaban de cómo el final es una ficción robada al registro documental, ¿no? Claro. Y algo de eso es lo que explicó Rosselli cuando terminó la función a la que yo fui, y él contó la génesis. Si alguien no la vio, esta parte pásela rápido porque por ahí está bueno primero ver la peli, después enterarse. Pero él lo que dice es que se le acerca a esta chica Maribel Felpeto, lo cita como director, él tenía otros 2 largos, y le dice, tengo todo este material de mi papá filmado en VHS de cuando éramos chicos, ¿no? Y él ve todo eso y dice, qué lindo, se podría hacer esas típicas películas de archivos familiares, viste, que hay ahora. Sí. Que de hecho al principio empieza así, como que con alguien contándose en un archivo que yo reconozco que dije, ya lo vimos 1000 veces. No quiero morir. Exacto, esa cosa de acá mi papá, exacto, mi mamá, sí, qué lindos que eran en el pasado, bueno. Él cuenta que cuando ve ese material le interesa, pero dice, a ver, quiero conocer a tus padres. Entonces se junta con los padres y se da cuenta que ese matrimonio de Alejandra y no me acuerdo cómo se llamaba el tipo, eran re fans de este tipo de cine, de Buenos Muchachos, de Los Soprano, ¿no? Como de películas de mafiosos. Entonces a él ahí se le ocurre y dice, ¿y si hacemos una ficción, inventamos que ustedes en verdad son apostadores de no sé qué? Entonces montan la ficción sobre el documental. Claro. Y eso es muy original, porque cuando en la película vos todo el tiempo el padre está muerto. Termina la función a la que yo fui y estaba ahí el tipo. No, ¿qué era? Entonces yo dije, pero entonces, viste, como que yo hasta ese momento todavía estaba dudando de, bueno, ¿eran apostadores de verdad? ¿O no? ¿Tenían esta casa de apuestas o es toda una apuesta? Y entonces no. No, o sea, eran abogados, nada que ver. Muy bueno. O sea, ellos montan una ficción sobre un archivo. ¿Okay? Montan la ficción sobre el. Sí, es que es verdad que el archivo son como. Ahora que me lo pongo a pensar, es una familia completamente normal. Una familia completamente normal, que tenían una cámara en esa época, filman en Tal cual, sí, nada más. Pero bueno, por eso es re linda la filmación, tiene como cierta pretensión de ser profesional incluso, porque los planos están bien construidos. Pero lo interesante es que generen esa operación y que ellos actúen de mafiosos. Es muy bueno. Entonces ahí como que me hizo estallar mucho la cabeza y me pasé a recomendar esta película a todas las personas con las que me encontraba, y recién ahora puedo recomendárselas a ustedes. Así que vayan a ver algo viejo, algo nuevo, algo prestado, que también el título se resignifica, ¿no? Algo viejo, algo nuevo. Es verdad. Y algo prestado. Y algo prestado. Qué lindo. Genial. Y la segunda peli que traje está en cines, pero no sé cuánto más va a durar, así que recomiendo ir a verla pronto. Es de un director francés que se llama Alain Giraudy. Es un director muy bueno que yo había visto de él, una que se llama El desconocido del lago, sobre unos jovencitos gays en una campiña con un lago. Bueno, había un asesinato, muy, muy buena peli. Y esta es la última. Salió como mejor película para Cahiers du Cinéma, para Inrecuptibles Francia, como que estuvo en el top del año pasado y acá llega con delay. Y me encantó. La vi sin saber qué era. ¿De qué va? Me encanta.
Es una película que parece ser una especie de drama muy condensado en un pueblito, en un pueblo muy cerrado en Francia, de esos pueblos que, viste, casi no pasa el auto entre las callecitas, que está todo muy junto, medio que te genera cierta claustrofobia pensar que la gente vive ahí todo el año. Bueno, la película empieza con la muerte de un tipo, que era el panadero del pueblo, un señor grande, casado con un hijo, y un chico más joven, se llama Jeremy, que llega para despedirse de ese tipo que había sido su jefe, su maestro en esa panadería, ¿no? Entonces se introduce este chico, Jeremy, en un pueblo muy cerrado y decide quedarse varios días en la casa de la viuda. Y entonces, bueno, empieza a tener una relación con esta viuda que lo aloja, pero también con el hijo, que le molesta que esté ahí con su madre, y con otros dos personajes de este pueblo, entre otros un cura. Y bueno, en determinado momento hay una muerte, la muerte nos enteramos los espectadores, que hay un asesinato, digamos, pero los personajes no. Y entonces se empieza a construir el relato sobre dónde está esa persona que falta, en un contexto asfixiante de muy pocos personajes, ¿no? Todo esto situado en un pueblito que sus alrededores es un bosque precioso, medio otoñal, en el que crecen hongos. Los hongos van teniendo también su lugar, cierto protagonismo. La película está muy insinuada. Vos no terminás de entender hasta la mitad. ¿De qué se trata? De quién es quién, cómo son las relaciones, cómo te caen. Tampoco sabes bien cómo te terminan cayendo. Decís, claro, empatizo con este. No, este al final tenía razón. Este es un tarado, este es inteligente. Como que te hace todo el tiempo como sospechar un poco de los propios personajes. Y es muy gestual también la película. No hay nada demasiado dicho. En un momento se empieza como a construir una mentira, pero como espectadoras la conocemos, sabemos más que los personajes. Y a la mitad de la película todo vira completamente y se vuelve una comedia negra. Y eso es genial, porque pasa a ser una película completamente irreverente. Qué divertido. Yo tengo carcajadas en el cine. ¿Dónde la viste? En mi casa, la vi en mi casa, pero está en el cine. ¿Está en el cine? ¿En qué cine? ¿En cualquier cine? No, está en el, ¿cómo se llama? Multiplex, está en el Cacodelphi. Está en algunos Lorca. cines. En los cines de arte está. En los cines de arte porque es una película francesa contemporánea. Claro. Pero la verdad es que me sorprendió muchísimo ciertas decisiones que toma este director. Hay un personaje que es gay, entonces empieza como a seducir a otra serie de personajes inesperados. Hay una posición bastante anticlerical y una irreverencia con el personaje del cura, que es brillante. Y me sorprendió muchísimo. La película terminé como muy contenta de haberla visto. Me pareció interesantísima. Así, ¿no? Como con pocos recursos y pocos personajes. Así que se las recomiendo. No les quiero contar nada más porque justamente... Recordanos el título. Se llama Misericordia. Perfecto. ¿Y el director? Alain Giraudy. Perfecto. Cualquiera de estas dos pelis me parece que garantizan que la van a pasar bastante bien. Hermoso. Y traje algo viejo de lo que voy a hablar cortito. Bien. Así te dejo también a vos. No sé cómo venimos de tiempo, pero... Vamos mal, pero bueno, no importa, métele. No, una novela muy vieja que leí, que me sorprendió, de una autora que nunca había escuchado nombrar, que en la novela se llama Oso, y ella se llama Marian Engel. No, nunca la escuché nombrar. ¿De dónde es? Es de Canadá. Mira. Este es como su libro. Supuestamente Margaret Atwood y Alice Munro la ponen por las nubes. Claro. Ella la escribe, esta novela Oso, pensada originalmente como un encargo para una antología de relatos pornográficos, pero se independiza y pasa a tener fuerza como novela. ¿Qué pasa con este oso del título? Bueno, básicamente es la historia de una chica solitaria que se llama Lou, que trabaja como bibliotecaria y archivista de esas vidas grises, a la que le hacen un encargo que básicamente consiste en ir a una casa muy apartada, antigua, victoriana, a relevar toda la biblioteca de la persona que vivía en esa casa, que ya murió. Y ella decide irse. La casa queda en un lugar rodeado de agua, como si yo me lo imaginaba tipo El Tigre, pero en la década del 70, medio misterioso, brumoso, solitario, completamente solitario. Y cuando llega ahí, el casero, que vive en otra parte, digamos, le dice: mire que hay un oso. ¿Cómo que hay un oso? Sí, tienen semidomesticado un oso, atado con una correa, vive en esa casucha, usted le tiene que llevar comida nada más.
y la dejan ahí. Entonces ella inventaría todos los ejemplares y empieza a tener una relación con este oso, que primero es una relación con la distancia que pone la naturaleza, y poco a poco pasan cosas. Mirá qué locura. Este oso, pasan cosas hot. Interesante. Sí. A ver, empiezan a tener una relación. Se lo voy a recomendar a Marina física. Yusuk, que le gustan esas cosas. Sí, la re puede gustar a Marina, tal cual. Entonces puede ser leída como una novela un poco gótica en este paisaje medio Claro. romántico. También para mí es como un relato también de autoconocimiento de ella, Claro. que se va de su vida gris y prueba cómo es ser un poco salvaje. Claro. Y a la vez es un alegato sobre las relaciones interespecies. Curioso. Curioso, ¿no? Porque ella avanza sobre el oso. Claro, ella quiere claro. ciertas cosas del oso. El oso no está dispuesto a darle todo lo que ella quiere, porque el oso Obvio. tiene otra forma de ser, de necesitar, digamos, canalizar sus afectos físicos, sí. sus necesidades físicas. Entonces son bastante fuertes las escenas Sí, me imagino. carnales entre ellos. Y ella dice en un momento, no quiero que huela mi miedo, ¿no? Porque sigue siendo una fiera. Claro. Así que me pareció súper interesante. No es una novela larga, se lee re fácil. Tiene 170 y pico de páginas, la publicó Impedimenta. Y también eso, leer algo de otra época. ¿Qué estaban pensando de esto en el 76? Totalmente. No ahora que estamos... sí, post todo. Claro, ¿viste? Que este libro claramente causó mucho revuelo. Me imagino, sí. Bien interesante. Sí, así que les recomiendo Marian ver qué pasa. Engel. Marian Engel. Sí, a ver qué les parece. Muy interesante, voy a buscar. Bueno, y muy brevemente, a mí me tocó algo nuevo. Y Que nunca te toca. Que nunca me toca algo nuevo, porque está bien, las novedades las tienen que traer los invitados. Y estuve viendo una serie que creo que es bastante nueva a nivel que creo que la estoy viendo yo sola, que se llama Étoile. ¿Qué significa estrella en francés? Étoile se escribe. No, ni la conocía. Está en Prime Video y es de los creadores de Gilmore Girls, ¿no? O sea, Amy Sherman Palladino y su marido Daniel Palladino, que hace 1.000 millones de años que hacen muchas cosas, hicieron Gilmore Girls y habían hecho también, o sea, su último hit fue Mrs. Maisel, que todo el mundo la vio, y que de hecho Mrs. Maisel les consiguió lo que se suele llamar este cheque en blanco en Amazon, ¿no? Como la idea de tu próximo proyecto lo bancamos sin que tengas que decirnos qué va a ser, ¿no? Claro. ¿Cuánta libertad? Bueno, que siempre la pregunta es ¿qué hacen los artistas con eso? ¿No? Porque, bueno, muchos estamos hablando, ¿no? De la pregunta de, claro, Greta Gerwig, después de Barbie, obviamente que tenía cualquier cheque en blanco y ahora parece que va a ser Narnia. Y vos decís, sí, hace falta seguir haciendo plata. No sé, ¿Cuánta plata necesitas? Lena Dunham no hizo tanto más, ¿no? Y seguramente tenía un cheque en blanco. No, cheque en blanco por Girls no te dan. No. No es Barbie. Bueno, Barbie por eso. bajada por eso, pero bueno, pero fue un hitazo, ¿no? Mrs. Maisel fue bastante arriba, sobre todo yo creo que Mrs. Maisel además tuvo una ventaja, que es que esa serie por las que nadie ha puesto un mango, porque era una rareada, una comediante de los 60, ¿a quién le importa? Y realmente debe haber ganado mucho más plata de la que cualquiera esperaba, porque deben haber apostado 2 mangos por esa serie, y finalmente le fue muy bien, entonces cheque en blanco. Y yo creo que lo aprovecharon muy bien, porque ellos ya habían hecho los Palladino, los Sherman Palladino, ya habían hecho una serie sobre ballet a la que le había ido mal, que se llamaba Bunheads, que a mí me gustaba, porque era como sobre una escuela de ballet en un pueblo, digamos, ¿no? Como que es de las escuelas de las que salen muchas chicas de todos los países del mundo, ¿no? Básicamente como la realidad es que el ballet es algo que sí o sí tenés que empezar a aprender a los 6 años. Digamos que las chicas que llegan a audicionar para un ballet importante a los 15 o a los 16, bueno, algunas van, como es en Argentina, pero es igual en todos lados. O sea, algunas ya van a la escuela del Colón o a la del American Ballet Theatre, pero muchas familias no están dispuestas a mudar toda la familia a la capital. Entonces, las escuelas de ballet de pueblo o de ciudad chica, en general tienen un rol muy importante porque esas chicas a los 16 sí pueden ir a audicionar en el American Ballet Theatre y muchas lo hacen. O sea, del mismo modo que para
para quienes están en el American Ballet Theater, Buenos Aires era un pueblo y para ellos Paloma Herrera salió de una escuela de pueblo, aunque haya salido del Colón, ¿no? O sea, digamos, todo tiene escalas distintas. Pero, o sea, habían hecho otras. Habían hecho esta serie de Banheads que era sobre ballet, pero es una escuela de pueblo. Y acá hacen otra que es todo lo contrario. Esta serie se llama Étoile, porque étoile significa estrella, que es como la frase que usan en Francia, sobre todo, para hablar de la primera bailarina de un ballet, ¿no? Como la principal, porque principales hay varias. Principales, cuando uno dice de la bailarina principal, hay 10 chicas dentro de la compañía que les van rotando, o por ahí son 4, que les van rotando los protagónicos, ¿no? Pero hay una que es la prima bailarina, que es la reina del ballet. Fue Paloma Herrera en algún momento, Marianela Núñez, digo, por nombrar a las que conocemos en Argentina. Y étoile significa en Francia eso, la primera bailarina de un ballet. Y la serie empieza cuando la compañía más importante de Francia, del teatro público francés, digamos, y la compañía más importante en Nueva York, que no es necesariamente en un teatro privado, como puede ser el Carnegie Hall o algo así, están las dos medio quebradas, porque el ballet como la ópera son cosas que siempre están medio quebradas, hace muchos años. Están quebradas en el sentido... Quebradas económicamente. No van a verlo, vos sí. El ballet y la ópera tienen el problema de que sus públicos están envejeciendo hace muchos años. Entonces, sus donantes se van muriendo y las familias no continúan con las donaciones. ¿No? Los nuevos ricos no necesariamente quieren donar. Los nuevos ricos no son solo otra gente que se ha hecho rica, son los hijos de los ricos también. Sí. Entonces los hijos de los ricos muchas veces dicen, ¿qué es este asiento que pagaban? ¿Qué son estos $50,000 anuales que le dábamos al American Ballet Theater? Usémoslos en otra cosa. Entonces les van perdiendo donaciones, van perdiendo público, tienden a estar quebradas. Y entonces se les ocurre como movida de prensa hacer un swap, un intercambio. Mandar a las estrellas de una compañía francesa a Nueva York y a los de Nueva York a Francia. Divertido como premisa para una serie. Claro, ¿no? Y entonces, también digo lo del cheque en blanco porque además es una serie bastante cara porque está filmada en Nueva York y en París. Y tenés actores hablando en francés y actores hablando en inglés alternadamente todo el tiempo. A mí me gusta mucho porque a mí en general me gustan mucho las series que tienen que ver con el arte de las instituciones. De hecho, alguien en una review que leí decía que esta era la continuación de una serie que a mí me gusta mucho y que también vi yo sola, que es Mozart in the Jungle. Sí. Que alguna vez le he comentado, la vi yo sola. La de Gael García Bernal. Sí, la comentaste en este mismo. Exacto, la comentaste después porque siempre quiero que la gente la vea, porque es una serie en la que un director muy joven, que está inspirado en el personaje de Dudamel, el venezolano, cae a dirigir la Filarmónica también, como si fuera el Carnegie Hall, como un teatro muy importante en Nueva York. Y por un lado tiene este estilo informal que a muchos en la institución no les gusta, pero sobre todo sus problemas son administrativos, paros, problemas salariales, jubilaciones. Bueno, a mí esas cosas me interesan un montón, porque en general son las cosas sobre el arte que no siempre sabemos. Tal cual. Y donde pasan cosas muy raras, porque el arte, esto uno lo tiene muy, muy asociado a cosas que deberían ser libres. Y el empleo no funciona así. Entonces... no, y en esas instituciones que hay sobre jerarquías. En ese tipo de instituciones que además... Tipos que necesitas a todos para hacerlo funcionar. Sí, y que además tienen en general una cooperación público-privado muy específica, ¿no? Como que tienen donantes, pero al mismo tiempo responden a un board estatal. O sea, todo suele ser cosas muy raras. Bueno, esta serie es como la continuación de eso, porque es lo mismo. Son teatros grandes. En el caso de Francia es un teatro público. En el caso de Estados Unidos es un teatro privado. Entonces vas viendo como unos tienen el problema de los donantes y otros tienen el problema del Estado. Y hay tipo romance, conflicto. Sí, hay todo eso. Todo eso. Porque hay Gilmore Girls. Igual, sí. Y de hecho, en lo que más se nota el estilo Gilmore Girls es en el humor, que es un poco ingenuote. Quizás de hecho en esta serie es más ingenuote que en otras. Pero bueno, es el estilo de humor de ellos. La realidad es que take it or leave it. Es como... Está muy bien, está muy bien lindo para ver bailar. Si te gusta el ballet es muy linda. De hecho, es bastante admirable como, bueno, entrenaron a los actores, pero además hay actores que son bailarines profesionales que están actuando por primera vez. Entonces hay mezclados actores natos con bailarines natos. Actores, digamos. Sí, bueno. Es muy curioso. O sea, lo que contás suena... Es re linda de ver, ¿no? Es muy bella de ver. Capítulos cortos, es liviano el humor y a la vez...
Y a la vez aprendés cosas. O sea, a mí es un mundo que siempre me interesa. Creo que a cualquiera que le gustan, incluso si te gustan los mundos del deporte, son esas cosas, como, en el fondo es medio un deporte de elite. Sí, entonces, Lina también. Sí, gente que tuvo que empezar eso a los 6 años, ¿no? Pasa en la danza, pasa en el violín, no pasa en la literatura, no pasa en otras cosas, ¿no? Entonces hay algo de la mentalidad. Bueno, el otro día, el último capítulo que vi, hay una de las chicas que es medio gracioso porque además es como que la acusan de Nepo Baby porque es la hija del ministro de Cultura de Francia, no, de la ministra de Cultura de Francia o de una funcionaria importante de Cultura de Francia. Entonces la piba, por suerte, la echaron de lo ballet en Francia y se fue unos años a Nueva York y ahora en el intercambio la traen. Y la piba se quiere morir porque ella estaba acostumbrada a ser anónima y ahora vuelve a ser Nepo Baby. Todos la odian. Pero lo que me dio risa, me acuerdo en el capítulo, es algo que yo ya había notado cuando conocí bailarinas acá, que es que todo el capítulo se trata de que ella tiene una cita con un pibe y ella no sabe nada del mundo que no sea de ballet. Y que le preguntan cosas. Incluso ella está en Francia y ella viene de Nueva York y le dicen, ¿conoces tal lugar en Brooklyn como un lugar donde tocan bandas? Y ella finge, primero no entiende, dice, Brooklyn es lejos. Le dicen, es a media hora de donde vivías vos, no es lejos. Y ella ahí se da cuenta de que no sabe nada de nada. En un tupper de Nunca la había tomado cerveza y tenía 18 años. Nunca había hecho nada, ¿no? Como sacrificios también, ¿no? y como que le da vergüenza, ¿no? Y te da una ternura. Pero yo me acuerdo que conocer bailarinas del Colón, de esa misma onda. Fuimos a una escuela que quedaba en la vuelta. Exacto. Todo el tiempo estaban ahí Y tienen una vida bastante recluida, no tienen otros amigos, no tienen otros universos. O sea, las que lo hacen es porque hacen un esfuerzo muy grande por tenerlos. Entonces me pareció muy interesante, es muy lindo. Y bueno, yo la veía con tu hija si fuera vos, porque a las nenas esas cosas les encantan y re inocentona. Creo que cogen 2 veces en toda la serie, no pasa nada. Le tapo los ojos en esas escenitas. No, es muy tranqui. Así que sí, muy bonita eso para ver con... No quiero ser prejuiciosa, véanla con sus hijos varones también. De hecho, hay muchos bailarines varones en la serie. Perfecto. Eso, hay coreógrafos, hay todo. ¿Sabes quién actúa? ¿Quién hace de la directora de ballet francés? Charlotte Gainsbourg. Ah, mira. Está preciosa. Qué genia. Una señora regia como ella sola. Total. Che, ¿Qué vamos a dejar para alguien? Para Gino, ¿no? Le toca a Gino. Le toca a Gino y ¿qué le vas a dejar? Una pregunta. Lo de las preguntas está bueno. Sí, probemos cómo nos resulta. Sí. ¿Qué le vas a preguntar Yo a le Gino? querría preguntar a qué recital le hubiera gustado ir y no fue, ¿no? Que nos cuente la historia de algún show, Por lo que sea. de lo que sea, o sea, incluso cuando... También puede ser que no habías nacido. No habías nacido, Claro. tipo Woodstock, bueno, dale, pero Claro, que nos sí, cuente sí. la historia de algún concierto, algún Que te recital perdiste por no existir o por no estar. Sí, Me eso, encanta. me Gran gustaría concepto. saber. Bueno, eso le dejamos a Gino. Nos vemos con la semana que viene con él entonces. Bye. Chau, chau.